con el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, con la oración a Santa María de Ferreira. Madre, ayuda a nuestra fe. Abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de él y creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea la luz en nuestro camino. Y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Pues con esto empezamos la charla de hoy. Y avisar que dentro de unos días, antes de que me toque de nuevo asomarme a esta pequeña pantalla, se habrán cumplido los 60 años del Concilio Vaticano II, clausurado solemnemente en la Plaza de San Pedro por el Papa Pablo VI, en el mundo Giovanni Battista Montini, era el arzobispo de Milán, y fue el 8 de diciembre de 1965. El día anterior, o sea, el 7 de diciembre, demasiado justito, se habían promulgado los 4 últimos documentos del Vaticano. Por poco no llegan, por un día. Hubo que meter un poco de prisa. Los documentos eran sobre la libertad religiosa, que era el documento Nostra Aetate, del que ya hablamos la última vez, sobre la actividad misionera, Ad Gentes, que es del que vamos a hablar hoy. El otro era sobre la vida y ministerio de los presbíteros, que se llama Presbyterium Ordinis, ya tendremos ocasión, y sobre la Iglesia en el mundo actual. Es uno de los 2 documentos claves y centrales, el eje del Vaticano, precisamente, el Gaudium et Spes y el Lumen Gentium. El Gaudium et Spes, sobre la Iglesia en el mundo actual, llegó en el último momento a su aprobación. Y todos estos documentos fueron aprobados bajo la fórmula que se usó en este concilio, que dice así, lo voy a leer, el final, ¿no? Todas y cada una de las cosas contenidas en este documento han obtenido el beneplácito de los padres del Sacrosanto Concilio y nos, en virtud de la potestad apostólica recibida de Cristo, juntamente con los venerables padres, las aprobamos, decretamos y establecemos en el Espíritu Santo y mandamos que lo así decidido conciliarmente sea promulgado para gloria de Dios. Todo esto fue firmado en Roma, de San Pedro, el 7 de diciembre de 1965. Y tuve la curiosidad de ver cómo era la fórmula en los concilios anteriores. Me fui al Vaticano I y más o menos lo tuve que traducir de latín, así que más o menos era así. Mi latín es un poco limitado, pero bueno, creo que se va a entender lo que voy a querer decir. Él decía así, hace 100 años, ¿no?, del concilio, que fue cuando se clausuró el Vaticano I. Decía: yo, el Papa, siervo del siervo de Dios, con la aprobación del Santo Concilio en perpetua memoria, venía el texto y al final terminaba: si el presente tuviera la presunción de oponerse a nuestra definición, Dios no lo quiera, sea anatema. Dado en Roma, en la sesión pública celebrada solemnemente en la Basílica Vaticano en el año tal de nuestro pontificado. Cualquiera que haya escuchado esto en este momento puede apreciar que hay un cambio importante de matiz, ¿no?, al pasar de la autoridad pontificia del Papa hacia lo sinodal, hacia la decisión colegiada del Colegio Apostólico. Pero bueno, como no es el tema de hoy, ya saldrá en su momento todo este asunto eclesial, que es lo que es un asunto eclesial, solo, bueno, con cierta trascendencia teológica, por supuesto. Solo decir que es complicado
Pues en ese momento, en ese concilio, se había uno de los dos documentos, solo se aprobaron dos documentos por las circunstancias bélicas que hubo en Europa, el de la infalibilidad del Papa, que ahora lo vemos como una barrera importante en el tema del ecumenismo, del que hablaremos dentro de unos días. Al hablar de la unión y el diálogo con las iglesias cristianas, que son los ortodoxos, protestantes y anglicanos principalmente. Pues bueno, pues ahí está el tema pendiente. La verdad que ningún papa desde entonces ha hecho uso de semejante dogma del Vaticano I. Nada más que, bueno, hay que exceptuar el dogma de la ascensión a la Virgen en 1950 por el Papa Pío XII, pero hasta ahora nunca lo ha sacado a relucir. Pero las otras iglesias dicen, no podemos sentarnos con un señor que es infalible. Luego lo que digamos nosotros, si él está opuesto, no nos lo puede admitir. Pues ahí tenemos un problema del ecumenismo, pero estos asuntos y charlas de los miércoles, en los que yo me va a tocar hablar de lo que estamos hablando, de los documentos del Vaticano, no vamos a discutirlos ni muchísimo menos ni a darles vuelta. No somos ni quién ni es mi nivel en absoluto. De lo que pasó después con algunos de ellos, de estos documentos. Por ejemplo, el otro día, solo es poner un ejemplo nada más, el otro día, cuando hablamos de las iglesias, con el diálogo de las iglesias no cristianas, el conflicto ocurrió cuando después los masones dijeron, nosotros somos también iglesia. Y se decía sí o no. Pues bueno, pues había sus dudas. Pero a ellos ahora, muchos grandes maestros de la orden, se presentan como la iglesia del Estado laico ateo, que se está poniendo modelo, que está en auge en estos tiempos. Ya en Francia casi lo es, se presenta como la religión de Estado, y aquí lo pretenden. La prensa está hablando mucho de ese tema. ¿No? De estos funerales que se están haciendo. No voy a criticar ni decir nada, solamente comentar que en este caso concreto, pues la Conferencia Episcopal Alemana, que era la que por las circunstancias y por los teólogos que tenía, habían tenido mucha relación con la masonería, en los años 70 estuvieron haciendo reuniones, grupos de trabajo, precisamente un poco encargados por el Vaticano y para ver cómo cabía eso. Bueno, pues después de estar 5 años estudiando estos temas y con reuniones para arriba y para abajo y grupos de trabajo, al final la Conferencia Episcopal dijo que no, que el diálogo con la masonería no era posible. Bien, pues aquí estamos. Nosotros no vamos a discutir en absoluto este tema ni nada, solo era hacer este pequeño comentario. Pues con esto lo que yo quiero decir es que las charlas sobre el Concilio Vaticano II que vamos a tener en este tiempo, no quisiera que se convirtieran en unas charlas de la historia del último de los concilios, sino lo que me gustaría es que nos ayude, como me está ayudando a mí, a comprender la historia de la Iglesia del tercer milenio. Es decir, la historia de nuestra Santa Madre la Iglesia que nos ha tocado vivir a nosotros en este tiempo, antes de la parusía. La Iglesia asiste en nuestros días a una grave crisis de la humanidad. No es una crisis de la Iglesia, eso que quede claro. Es una crisis del hombre, de una humanidad sin alma, descreída, por la cual la Iglesia sufre, porque está viendo el sufrimiento del hombre actual. La Iglesia, repito, no está en crisis, pero si en los seminarios y conventos no hay vocaciones y las iglesias se han vaciado de gente, no es porque la Iglesia esté en crisis. Tiene problemas, por supuesto, pero debido a la crisis de esta sociedad. Voy a poner un ejemplo un poco burdo, pero es para entenderlo yo principalmente. Supongamos una familia que está unida, que se llevan bien, o sea, una familia en la que hay amor y hay unión, ¿no? Y el padre, en el pueblo hay una empresa, el padre pierde el empleo y la familia, pues otras, igual que otras familias, entran en crisis. Bueno, pues hay una familia que toman una decisión, vamos a trabajar, vamos a apretarnos el cinturón, vamos a hacer frente y la familia sigue unida y siguen con la misma relación de amor entre ellos. Esa familia, efectivamente, va a sufrir las consecuencias de la crisis, pero esa familia no va a estar en crisis. Eso es lo que quería hacer yo, decir, hay una crisis, pero tú puedes seguir manteniendo tus
tus relaciones dentro de ti porque te has reorganizado. Has hecho un mini concilio en tu casa para, para afrontar esa situación. Lo pasas mal, por supuesto, se está pasando mal la Iglesia en estos momentos por muchas circunstancias, pero no perdamos la visión esa de que la Iglesia no está en crisis. La misión de la Iglesia es mostrar el camino al hombre para su salvación. Y esa misión no la ha perdido. Luego la Iglesia tiene capacidad de admitir todas las vocaciones que se presenten, porque la Iglesia es su motivo, mostrar un camino al hombre para su salvación. A un hombre perdido entre la mayor abundancia, nunca la sociedad ha tenido tanta abundancia como tenemos ahora, ni tanto el progreso de la ciencia, la tecnología, el bienestar, los bienes materiales, las utopías de toda índole, pero sin Dios. Ese es el problema. Y por otra parte, hay una humanidad que está en la pobreza más absoluta y en la hambruna sistémica de la otra parte de la humanidad. Hay una brecha abismal que provoca entre los hombres el temor a ser destruidos por una u otra parte o por su propia miseria. Ese es el problema al que se enfrenta la Iglesia, y la Iglesia viene a dar una palabra. Pues como este ejemplo que puse de la familia, dijo, solo es un ejemplo, lo que es un ejemplo, que en medio de una crisis se reestructura. La Iglesia abre las ventanas al mundo. Juan 23, dando una respuesta con una renovación al misterio de la salvación divina, es decir, se renueva volviendo a las fuentes originales, pero con un lenguaje y las formas de hoy. Y me vais a perdonar estas 4 palabras que voy a usar ahora. Las vamos a ir usando, las iremos tratando a medida que avancemos en el estudio de los documentos, de estos documentos, pero quizá mucha gente las oiga por primera vez, que son las 4 constituciones del Vaticano II. La primera palabra es el querigma, que sale en la Verbum, en la Dei Verbum, en la Constitución Dei Verbum. Es el misterio de la salvación, lo que anuncia la Iglesia, de Cristo muerto y resucitado. Esto es el querigma. La otra renovación de la Iglesia es la koinonía. Viene en la Lumen Gentium, y es el milagro de amor y de unión en la Iglesia de Jesucristo. Es con lo que el mensaje que tiene que pasar la Iglesia al hombre de hoy, la koinonía. La otra es la diaconía, que sale en la Gaudium et Spes, que es la Iglesia, un servicio a la humanidad. Y por último, la liturgia, que viene en la Constitución Sacrosanctum Concilium, que es la celebración comunitaria de la fe, toda una renovación en estas 4 formas de ver a la Iglesia. Hoy vamos a ir viendo, poquito a poco, para irnos introduciendo en este milagro mistagógico, ¿no? Lo mistagógico es revelar algo oculto y extraordinario. Esto es lo que la Iglesia quiere hacernos, el mensaje que nos quiere pasar. Y el concilio no es más que ir conociendo el plan de salvación del hombre. Eso es lo que va a ir desvelando el concilio documento a documento. Porque este misterio de la salvación está pensado por Dios desde la creación, desde el inicio. Ahí empezó todo. Y lo veremos a lo largo de la charla de hoy, cómo es esto. Bien, pues dejemos estos asuntos así generales en los que volveremos una y otra vez y vamos a hablar de lo que nos trae hoy, el decreto Ad Gentes Divinitus, sobre la actividad misionera de la Iglesia, donde vamos a descubrir su naturaleza misionera como algo intrínseco de su ser, que hablando en plata, esto de algo intrínseco que tiene alguien, algo que es de su propia naturaleza, hablando en plata digo, cuando la Iglesia no misiona, se apaga, se muere, pero así, se muere. ¿Dónde empieza?
Cuando empecé el artículo, bueno, pues empiezo entonces, voy a empezar a seguir en el artículo. La Iglesia, que es el artículo primero de este decreto ad gentes, dice, la Iglesia, enviada por Dios a las gentes para ser el sacramento universal de la salvación. Y decía que atentos a esta frase que vamos a hablar de ella. Iglesia, sacramento universal de la salvación, obedeciendo el mandato de su fundador, que es Jesucristo, por exigencias íntimas de su misma catolicidad, se esfuerza en anunciar el Evangelio a todos los hombres, porque los apóstoles mismos, en quienes está fundada la Iglesia, siguiendo las huellas de Cristo, predicaron la palabra de la verdad y engendraron las iglesias. Obligación de sus sucesores es dar perpetuidad a esta obra para que la palabra de Dios sea difundida y glorificada, y se anuncie y establezca el reino de Dios en toda la tierra. Esto es, como dije, el artículo número 1 del decreto. Y esto no es más también que San Marcos 16, que dice, id al mundo y predicad el Evangelio a todas las criaturas. El que creyese y fuese bautizado se salvará, mas el que no creyere se condenará. Pues vamos a revisar esto del sacramento universal de la salvación. ¿Qué significa? Lumen Gentium, lo que dije antes, es una de la constitución, como si dijéramos, asial de todo el concilio, dice en uno de sus puntos, Cristo es la luz de las gentes. Por eso, este sacrosanto concilio desea iluminar a todos los hombres anunciando el Evangelio con claridad de Cristo. La Iglesia es en Cristo como un sacramento o señal e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano. Atentos porque esto es la clave. La unión de Dios, que se llama el amor de Dios, y la unidad de todo el género humano, que se llama la unidad de la Iglesia. Y tenía en la Iglesia todo el género humano. Quiero, con esto que habla, que se dice, ¿quiere decir esto que hay 8 sacramentos? No. Esto es parte de nuestra incultura, que oímos la palabra sacramento y decimos, hay un sacramento nuevo en el concilio. No. Sacramento quiere decir un signo visible de una realidad invisible. Que sea invisible, como la vida divina, o como el amor, o como el espíritu, no quiere decir que no sea real. El positivismo y el materialismo que se ha metido en nuestra cultura interpreta que lo real es solamente lo que vemos y tocamos. Pero para la revelación y para la Iglesia no es así. Para la Iglesia, que es un cuerpo formado por hombres de todo pueblo, raza, nación y lengua, como eso lo dice el Apocalipsis, de que Miguel dentro de unos días nos hablará, por el poder de Jesucristo es un signo visible de una realidad más profunda que es la comunión con Dios, a la cual todos quiere decir todo el mundo, somos llamados. El término sacramentum expresa, que es el signo visible, estoy repitiendo, pero ya lo que viene en el catecismo de la Iglesia Católica. El término sacramento expresa el signo visible de la realidad oculta de la salvación. Se indica por el término mysterium también. Ya hablamos antes que en otra charla que el mysterium era el plan secreto de los estrategas, de los generales griegos para salvar al ejército. Era el plan que tenían por si las cosas no iban bien, cómo se tenían que retirar para que no perder todo el ejército, no morir todos, ¿no? Sino salvarnos. De ahí viene la palabra que adopta la Iglesia de mysterium. En este sentido, Cristo es el misterio de la salvación. O sea, esa es la clave. El plan secreto de Dios es Cristo como Salvador. Las iglesias de Oriente a los sacramentos les llaman los santos misterios. Y la Iglesia contiene, por tanto, y comunica la gracia invisible que ella significa, el amor y la unidad. Y así lo define precisamente el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 774, el catecismo que Juan Pablo II copia literalmente estas frases de Lumen Gentium. O sea, todo el concilio sirvió para tener ese catecismo tan magnífico que nos hizo el Papa Juan Pablo II. Es decir,
La Iglesia es luz de las gentes y sacramento de la salvación en Cristo. Y esta comunión con Dios trino, que es lo importante para nosotros, en la Iglesia se manifiesta y se hace visible en el amor y la unidad entre los hermanos. El concilio, lo que ha cambiado de la frase del texto que leímos de Marcos, ¿no? que tiene que ser por la Iglesia, ha cambiado para descubrir las fuentes originales del misterio de salvación. De tal manera que antes se hablaba que la Iglesia es tabla de salvación. Pues el concilio le da un poquito la vuelta a esto, dice, ya no es tabla de salvación mediante un bautismo por el que entras jurídicamente a tener una partida de bautismo, esto es un añadido mío, por la cual, si te portas bien, entras al cielo. O sea, el bautismo en ese aspecto solo jurídico, nada más, pues claro, esto es paganismo puro. Procede de una mala interpretación de una frase que se usó mucho en la Iglesia, ahora cada vez se usa menos, por lo que voy a explicar, que se decía en la Iglesia, extra ecclesiam nulla salus. Esto lo dijo San Basilio Magno en el siglo IV, porque la situación histórica era distinta. El imperio había dejado de ser pagano, primero se admite la religión católica, la religión cristiana, como parte, se admite la libertad de religión, se los da, y después el imperio se hace cristiano, se hace con Teodosio. O sea, hay un cambio muy grande. Entonces, si las leyes del imperio te obligaban a ser católico, a ser cristiano, el que no quería ser cristiano dice, este está loco. Es como hoy las leyes obligan a los padres a mandar a los hijos, la educación es obligatoria. Si hay un padre que dice, yo no mando a mis hijos a empeñar, decimos, este no está bien, este es una cosa, este está fuera de la ley. Pues de ahí venía la frase, extra ecclesia nulla salus. Si no estás dentro de la Iglesia, no tienes salvación, estás perdido. Esto se fue transponiendo y perdura hasta hace poco. Incluso yo sé y he discutido con algunos que lo defienden como un dogma, cuando en verdad lo que debe de considerarse es como una verdad de la fe católica, que estaba aquí puesto. En la Lumen Gentium, en el artículo 14, y en el Catecismo de la Iglesia Católica, matizan esta verdad sencillamente obviando la frase. No hablan de eso. Hablan de la Iglesia como sacramento universal de la salvación. No como fuera de la Iglesia no hay salvación, sino la Iglesia sacramento universal de la salvación. Bien. Como esto era un problema, Benedicto XVI, para ajustar el texto al concilio, Benedicto va a decir, la reforma en la continuidad. Y Francisco, el Papa Francisco, insistiendo en la necesidad de, como era un argentino, decía, de llevar para adelante el concilio, nombrará una comisión para estudiar el asunto que afecte al ecumenismo, a la misión, a la pastoral, a la relación con los no cristianos, y todo porque el cambio es para defender la voluntad salvífica de Dios. Si Dios crea al hombre porque ama al hombre, porque quiere que el hombre salve, ¿por qué le ponemos una traba? Si no estás en la Iglesia no te salvas. Antes, cuando los españoles, en España, en Italia, en Francia, éramos todos católicos, pues era lo normal, que nos extrañaba aquello. Pero ahora que el mundo está mezclado, y sobre todo a los americanos, a los norteamericanos que están conviviendo con los protestantes, ¿cómo le voy a, si yo soy católico y mi mujer es protestante, cómo les voy a decir? De acuerdo, pero tú no vas al cielo, porque es lo que nos estaba diciendo si nos atenemos textualmente a la frase. Por eso digo que ¿cómo lo hace el catecismo? Obviando, hablando del sacramento universal de la salvación. Como voy a seguir, para no liarme, voy a seguir el texto tal como lo he escrito. Para justificar la frase, para justificar la frase se empezó a hablar de pertenencia a la Iglesia, o sea, tener el bautismo in re. In re quiere decir en derecho, o sea, estar apuntado en una lista. Y también se hablaba in voto, en deseo. Pero como no todo el mundo está en esa situación, se empezaron a usar la ignorancia invencible.
Si alguien ignora, o sea, un mongol que esté en Mongolia no puede entrar en la iglesia porque tiene una ignorancia que en su país, con 6.000 cristianos que hay, no, nadie le habló de Jesucristo. Después está el deseo inconsciente. Bueno, los teólogos han estado dándole vueltas a eso en una pugna teológica que dura siglos, pero en los tiempos actuales se ha agudizado. Entonces, después de lo que he dicho, algunos se preguntarán, entonces no hay que evangelizar, si no se va a bautizar nadie, al contrario, se hace urgente la nueva evangelización. Y eso es labor de todos, de todos. El Papa Juan XXIII, un papa que, como ya dijimos, se consideraba de transición, proclama imprevistamente el concilio, y muchos dijeron que no estaba preparado, que no sabía lo que quería, bueno, se le dijeron muchas cosas. Reúne a los cardenales y sin decirles nada a ellos, les manifiesta su intención de reunir un sitio en Roma que va a ser el concilio número 21 de la historia, el Vaticano II. El último concilio era el Vaticano I, hacía 100 años que se había celebrado. Los cardenales con esta noticia se quedaron estupefactos y muy preocupados. Pero en la Constitución Apostólica Humanae Salutis, que es la que hace el Papa Juan XXIII convocando el concilio, es una constitución, es un documento hecho por él, escrito por él, o por sus secretarios, pero de su mano. Es clarividente que en otras ocasiones vamos a leer, pero no, porque no tiene desperdicio. El Papa, adelanto un poquito, dice, el Papa asiste, dice, la Iglesia asiste en nuestros días a una grave crisis de la humanidad, un orden nuevo que se está gestando. Y la Iglesia tiene ante sí misiones inmensas, como en las épocas más trágicas de la historia. Porque lo que se exige hoy a la Iglesia es que infunda en las venas de la humanidad actual la virtud perenne, vital y divina del Evangelio. El Papa Juan XXIII, en esta carta Constitución Apostólica, profetizó lo que nos inunda hoy, la vuelta de una nueva era, la posmodernidad, el ateísmo nihilista, la apostasía de Europa. Lo que nunca pudo imaginarse fue el vaciamiento en masa de fieles de la Iglesia. Nace la posmodernidad y de cara a los errores, mientras que los concilios anteriores se limitaban a condenar los errores, en el tiempo presente la esposa de Cristo prefiere usar la medicina de la misericordia en vez de empuñar las armas del rigor. Va al encuentro de las necesidades actuales, exponiendo con claridad el valor de su enseñanza en lugar de ir condenando. El Papa ha querido tomar una actitud nueva frente a este desastre del posmodernismo. Pero hoy ya no estamos en el posmodernismo, ya estamos en el poshumanismo, que esto sí que es un horror. Otro día hablamos. Pues bien, este abrirse al mundo y bajarse de la silla gestatoria del Papa será el espíritu que esté sobrevolando todo el concilio. El Papa y gran parte de los padres conciliares están llamando a construir una iglesia que nos dé los signos de amor y de unión con Dios y de la unidad de todo el género humano. No va a construir una iglesia donde la perfección personal sea el objetivo. No a construir una élite de gente buenecita y perfecta. El clericalismo imperante no es una virtud, es una herejía introducida en la Iglesia. El clericalismo, marcada afección del clero y sumisión a sus directrices. El Papa Francisco va a decir, es una enfermedad que nos hace perder la memoria del bautismo y lleva a los sacerdotes a ejercer la autoridad sin humildad, con actitud desaprensiva y altiva, haciéndoles creer que tienen una superioridad moral. Bien, el resumen de todo esto, voy a decir que la Iglesia es un servicio a la humanidad. Hablamos de la diaconía. Además, es sacramento universal de salvación, querigma. Milagro de amor y unidad, la coinonía. Y celebra su fe en la comunidad, liturgia.
Esto lo repito otra vez precisamente para aclarar de qué estamos hablando, porque lo que he dicho antes a lo mejor a mucha gente se ha escandalizado, pero es que lo han dicho los papas, porque la Iglesia está cambiando, como dijo el Papa, el cambio en la continuidad. Es lo mismo, pero con otras palabras. Vamos a ver ahora cómo se elaboró el documento que nos trae hoy, Ad Gentes Divinitum. Es un documento de 42 artículos y ocupa serán unas 27 páginas. Los padres conciliares fueron tomando nueva conciencia de la importancia del deber misional. A medida que avanzaban otros documentos, sobre todo los que van a ser el ASIC central, que son la Constitución Lumen Gentium, donde se va a ir definiendo el ser de la Iglesia. Así pasamos de un primer texto presentado en la primera etapa del concilio, que se va a ir enriqueciendo con aportaciones, a un segundo y tercer borrador que hubo, y que va a ser, de repente, se dieron cuenta que era excesivamente jurídico, se anuló. Hicieron un cuarto documento, un quinto y un sexto borrador. Pero ya había tantas reformas y tantos puntos que se había quedado que se decidió hacer una votación para ver cómo iba esto. Y resulta que después del sexto documento, por eso digo que fue un documento muy conflictivo, muy prolijo en su elaboración. De repente se hace una votación y salen 1.600 votos no y solo 311 sí. Entonces era la pregunta, ¿no? ¿Qué estamos discutiendo? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos comentando? ¿En qué estamos trabajando? Esto es una anomalía. La retirada fue aplaudida por todos, porque claro, se habían, como dijimos, se habían liado, hablando en plata. Intervino el Papa Pablo VI para darle una nueva forma, pero ya era enero de 1965. Así que quedaba solo una cuarta parte, la última etapa del concilio. Ya estábamos, los padres conciliares se iban a reunir en el otoño. Mientras se redacta y se prepara, bien, en esta última etapa se hizo el séptimo acuerdo, el séptimo documento, y el octavo, hubo uno más. El texto fue, como se dije al principio, uno de los 4 documentos que se aprobaron el 7 de diciembre, o sea, de 1965, un día antes de cerrarse el concilio, con 2.394 votos a favor y solo 5 en contra. El documento fue aprobado por los padres conciliares. Entonces vamos a hacer un ligero recorrido por el articulado, que realmente le va a pasar lo mismo del que hablamos antes, del que hablamos el día anterior, de la libertad religiosa. Un documento con 8 borradores, es una larga elaboración, tanto cambio, tantas enmiendas. El redactor final, al final siempre es uno el que tiene que ponerse con la máquina, escribirlo con todas las notas, y aunque haya correctores y más que lo lea, pero al final siempre hay alguien que lo escribe. Y con la presión de 2.500 obispos, pues salió un texto complejo, indudablemente. Pero está lleno de perlas. Es un tesoro que lo va descubriendo el que lo estudia con amor y paciencia, claro, al advertir que el Espíritu Santo está realmente detrás del documento. Pero literariamente es muy difícil de entender y de entender. Pero bueno, hay que tener paciencia y amor. Bueno, el número 1, ya lo leímos el proemio, no lo vamos a leer, además lo leí 2 veces, porque con ese corte que tuvimos. Bien, en el capítulo, están divididos después en 6 capítulos que tienen los diversos artículos. Del número 2 al número 9 son los principios doctrinales que lo que hablan en el segundo, los designios del Padre. Y en el 2 ya habla, la Iglesia peregrinante es misionera por su naturaleza, puesto que toma su origen de la misión del Hijo y del Espíritu Santo, según el designio de Dios Padre. Esto es lo que dice textualmente el punto 2. Es mucho más largo, pero con esto nos quedamos con eso. Los siguientes puntos van a hablar de la misión del Hijo. Jesucristo fue enviado por el Padre a salvar el mundo, y cada cristiano es enviado por Jesucristo. Eso que nos quede claro. En la misa antiguamente se terminaba la misa con el ite, misa est, que quiere decir id, se os envía, sois enviados a la misión, precisamente. Uno ha recibido los sacramentos,
ha visto el amor, ha visto a Jesucristo, ha comulgado y puede ir a llevar la misión. También el documento habla de la misión del Espíritu Santo, la misión de la Iglesia, y entre una de las cosas que dice que el cristiano no va solo a evangelizar por su cuenta, lo envía a su obispo y lo apoya la comunidad, su diócesis o su parroquia. El punto 6, sobre la actividad misionera de la Iglesia, es en la que afirma al inicio que dice: el deber misionero es de los obispos presididos por el Papa con la oración y cooperación de toda la Iglesia. Y más adelante, leo textualmente, el fin propio de esta actividad misional es la evangelización e implantación de la Iglesia en los pueblos o grupos en que todavía no ha arraigado, de suerte que de la semilla de la palabra de Dios crezcan las iglesias autóctonas particulares en todo el mundo, suficientemente organizadas y dotadas de energías propias y de madurez, las cuales, provistas convenientemente de su propia jerarquía, unida al pueblo fiel y de medios connaturales al pleno desarrollo de la vida cristiana, aporte su cooperación al bien de toda la Iglesia. Bien, aquí al principio dice, el fin propio de esta actividad misional es la evangelización e implantación de la Iglesia en los pueblos nuevos. Ya vemos que es una iglesia nueva. Yo, al ver la palabra implantación, me chocó porque he buscado la palabra también reconstruir y no la encontré en el documento. A lo mejor soy muy torpe o no la supe ver. Pero yo deduzco que en la mente de los padres conciliares, al hablar de la misión, estaban pensando en África y en Asia, que son los lugares tradicionales donde los misioneros, donde iban los misioneros. Acordaros del Día del Domum, los que sois mayores, que nos daban una hucha en el colegio o en la parroquia, con la forma de la cabeza de un negrito o de un chino o de un indio, y íbamos allí a pedir por el Domum. Pues en estos 60 años desde que terminó el concilio, ha ocurrido una de las mayores transformaciones de la humanidad en lo tecnológico, y que hemos pasado de que llamábamos por teléfono a través de una operadora que nos decía hay 3 horas de demora, y esperabas 3 horas, te llamaba y te conectaba un cable con la conferencia que te ponían con Madrid. Era así. Hemos pasado que ya ahora puedo hablar con mis hijas en el otro lado del mundo por una videoconferencia desde aquí mismo. Pues esto a la humanidad nos ha cambiado mucho la vida. Y además solo una parte de la humanidad, porque como dije antes, hay una parte de la humanidad que está pasando un hambre sistémica. Y digo sistémica porque antes el hambre, pues si en tu zona o en tu comarca no había lluvias un año, pues no había cosecha y ese año se pasaba hambre, se pasaba mal. Pero hoy no tiene nada que ver la lluvia en eso. Hoy el hambre es sistémica, o sea, está metida en el sistema de comercio mundial y de economía que tenemos, que el hambre, hay zonas en el mundo que van a pasar hambre aunque tengan mucha cosecha, porque hay algo que va a pasar. Por eso digo que es un hambre distinta de la de antes. Antes pasaba la guerra por tu pueblo y te quedabas sin las vacas, pasaban las cosas que pasaban, te destruían el pueblo. Pero hoy la guerra abarca a todo el país, a todo el mundo. Este progreso de la humanidad tan mal asimilado ha provocado el individualismo, el relativismo y el secularismo en el mundo entero, como si de un virus se tratara. Las iglesias se vaciaron. La gente dejó de ir a misa y de transmitir la fe a sus hijos. En lo que afecta a nosotros y a Europa del mundo occidental, la fe en las diócesis ha quedado, si no arrasada, casi arrasada. A lo mejor estoy siendo un poco negativo, pero eso lo sabemos todos. Así que me viene a la memoria, cuando buscaba la palabra reconstruir, me viene a la memoria al Papa San Juan Pablo II gritando: Europa, ¿dónde están tus raíces cristianas? Y repitiendo en cuanto había ocasión: hay que recristianizar Europa, hay que recristianizar Europa. Eso era su palabra. Por eso yo buscaba la palabra reconstruir. Por eso pienso que este documento se ha quedado ahí, solo a los países.
Por contar un ejemplo, aquí que tenemos a don Plácido delante, en Ferreira, que es el mundo rural, el pagus de los romanos, ¿no? El campo, y de ahí de pagus viene paganos, porque en el campo era donde se conservaron más las tradiciones de sus viejos, de sus antiguos dioses. Cuando el imperio se convierte en cristiano, en el campo costó mucho trabajar, por eso en el campo se empezó a llamar a los paganos, que eran los que no habían entrado al cristianismo porque tenían una reticencia a dejar sus costumbres y sus tradiciones. Pues bien, Ferreira, que es el pagus, si sigue siendo el pagus antiguo, de los 2.340 habitantes que tenemos hoy, según el Instituto Nacional de Estadística, y nuestras 26 parroquias, solo va a misa el 4%. Pero esto es mucho, porque en Madrid va el 3%, y en otros sitios menos. Entonces, y solo he dicho cristianos y cristianos de domingo, que solo van a misa, que van a misa el domingo, que a lo mejor su actividad cristiana solo es ir a misa el domingo por cumplir un mandamiento que nos inculcaron de pequeños. Pues esta descristianización de la sociedad está pidiendo un SOS. SOS, ya sabéis que es la señal internacional de socorro, SOS, ¿no? Que en inglés es Save Our Souls, o sea, salvad nuestras almas. Perfectamente viene por aquí la llamada internacional de socorro, porque la misión está aquí. Para seguir hablando de esto, teníamos que hablar de la desacralización, la descristianización y la crisis de la fe en nuestro mundo. Europa ya no es un mundo cristiano. El posmodernismo nos ha transformado en ateos funcionales o paganos. Y el poshumanismo, incluso peor, nos está haciendo perder la humanidad. Nos está diciendo, nos está quitando el alma, nos está haciendo desalmados. Nos está diciendo que el mundo, la creación ha sido un horror, y que es un error, y que solo el hombre con la tecnología y la ciencia puede enmendar tal desastre. Y lo digo por mencionar solo la ideología de género, ¿no? Ya no hay macho y hembra, ya es la voluntad del que quiere. O teorías que están surgiendo por ahí, el abolicionismo. Quieren que no haya ya leones ni animales que se comen a otros, porque son violentos, comerse a un animal a otro. Les quieren poner unos tratamientos médicos. O la búsqueda del bienestar infinito, también a base de drogas y realidad virtual, ser felices. Un hombre, lo que dije antes, un hombre sin alma, desalmado. Entonces la Iglesia, ¿cómo dirigirnos a este mundo desacralizado, ateo y sin alma? ¿Cómo presentar el querigma? ¿Cómo ser los instrumentos de la salvación? No vamos a dejar al hombre ahí, a la humanidad ahí, perdida. Los hombres y las mujeres de esta generación están sin norte, perdidos. Crisis de humanidad, que es algo peor que las guerras que habíamos tenido hasta ahora. Están matando el alma. Como dice el Evangelio en algún momento, a esta generación malvada y pervertida es a la que hay que dar una señal. Lo dijo Jesucristo. ¿Qué señal vais a tener? La de Jonás, la resurrección. Como ya no estamos en tiempo... La charla ya no da para más, lo dejamos para otro momento, porque este tema va a ser muy redundante en otras ocasiones. Y sobre todo para cuando hablemos, por ejemplo, del documento de la pastoral de los seglares. Ahí ya nos va a tocar un poco más el fondo, porque esto es la misión en general, como había dicho, pues parece ser que hacia otros lugares donde la Iglesia no está implantada. Pero ya tenemos una misión aquí muy importante, porque si está descristianizada, no es válida ya la catequesis que se daba hasta ahora. Por eso he dicho antes lo de reconstruir la Iglesia donde ya estaba implantada y ha sido destruida. Solo queda un resto, el resto del que habla Isaías, el germen desde el que puede brotar un retoño. Pues en este mismo punto 6 voy a leer otro trozo. Por ello,
la actividad misional entre las gentes se diferencia tanto de la actividad pastoral que hay que desarrollar con los fieles, cuanto de los medios que hay que usar para conseguir la unidad de los cristianos. Ambas actividades, sin embargo, están muy estrechamente relacionadas con la acción misional de la Iglesia. Bueno, esto refuerza lo que dije, lo que comenté antes, la diferencia entre esta y la que vamos a comentar el próximo día. La actividad pastoral se recoge en el decreto que se llama Apostolica in Actuatione, sobre la actividad pastoral de los seglares. El punto 7 de Agentes habla de las causas y necesidad de la acción misionera. Y dice así: es pues necesario que todos se conviertan a Él, una vez conocido por la predicación del Evangelio, y a Él y a la Iglesia, que es su cuerpo, se incorporen por el bautismo. O sea, la Iglesia no renuncia a que todos se incorporen en el bautismo, pero como he venido contando hasta ahora, hay un matiz aquí de cómo es ese bautismo. Y esto queda mencionado, aunque solo por encima de lo que hablamos antes de lo de la pertenencia jurídica de la Iglesia, al hablar de la ignorancia sin culpa o la ignorancia invencible o el deseo inconsciente de incorporarse por el bautismo. El capítulo 2 habla de la obra misionera. La obra misionera empieza hablando, estamos en los años 60, dice, hay 2.000 millones de hombres en el mundo que nada o poco oyeron de la palabra de Dios. En esos años 60 éramos en el mundo 3.000 millones de habitantes. Un tercio éramos cristianos. Hoy, el mundo, en 60 años, somos 8.200 millones de 8.200.000, perdón, es que ya no me salen ni los números, 8.200 millones de habitantes. Y de ellos, 2.400 millones somos cristianos, el 50% católicos, que quiere decir que hay católicos registrados, quiero decir, con partida de bautismo, y solo el 4% va a misa, en el mejor de los casos. Quiere decir que en el mundo hay 48 millones de cristianos que van el domingo a misa. Sería, si aplicamos ese 4% de Ferreira, si hacemos un promedio en el mundo. No es verdad, porque hay sitios donde la gente va más a misa y menos a misa. Pero la pregunta es, ¿y cristianos maduros en la fe? Maduros en la fe quiere decir, pues no sé, maduros en la fe, no voy a decir nada más. Por eso insisto que es urgente la cristianización de Europa y del mundo. En absoluto hay que bajar la guardia. Bien, en otro punto se trata del testimonio cristiano de la vida y el diálogo, la presencia de la caridad, la evangelización y la conversión. Hay un punto que en el punto 14 que para mí me resulta interesantísimo, o sea, por mi formación también religiosa, donde he estado. Dice, al hablar del catecumenado de iniciación cristiana, para mí, repito, es un punto fundamental. Dice que el catecumenado no es una mera explicación de dogmas, preceptos, catecismos y aprender oraciones, sino que el catecumenado es introducirse en la vida de la fe. Y además un tiempo prolongado, no un cursito de 3 días, de una semana, un fin de semana, no. Un tiempo prolongado de unión del discípulo con el Maestro, que es Jesucristo, para descubrir el misterio pascual, para que el catecúmeno sienta que la Iglesia es su casa y, sobre todo, para que conozca en su vida experiencialmente la muerte y resurrección de Jesucristo, es decir, el querigma, y penetren al misterio de la encarnación. Si no hay un catecumenado, no tendremos cristianos, de lo que decía antes, maduros en la fe. Siguiendo con esto, el punto 15, que hablaremos otro día también, que dice, la comunidad cristiana es el signo de la presencia de Dios. Y uno de los puntos claves para mí aparece que lo que se llama la triamúnera. La triamúnera es el triple oficio del cristiano. El triple oficio del cristiano lo cuenta así. Los misioneros, por siguiente, cooperadores de Dios,
susciten tales comunidades de fieles que, viviendo conforme a la vocación a la que han sido llamados, ejerciten las funciones que Dios les ha confiado. Estas tres funciones son la sacerdotal, la profética y la real. De esta forma, la comunidad cristiana se hace signo de la presencia de Dios en el mundo. Quizá eso es lo que le pase al mundo, que hay tan pocos cristianos de verdad que tengan esta triple función que la gente no ha visto un cristiano nunca en su vida. Pasa eso. La vocación de rey, sacerdote y profeta, las funciones que Dios ha confiado al cristiano en el bautismo. Antes en el orden del bautismal se decían esas palabras, hoy creo que están retiradas, no sé si es porque habrá distintos cánones, pero no lo sé. Voy a hacer un comentario. Eso de ser que los laicos, misioneros o los laicos que tengamos la vocación a la vocación que es de toda la Iglesia, o por lo menos la conciencia de que hay que evangelizar sacerdotal, profética y de rey, es algo que al clericalismo siempre le ha molestado mucho. También hace referencia al ecumenismo, todos esos artículos. El número 16 dice que dice la necesidad de formación un clero local, cuando habla de en las iglesias de las misiones nuevas. Después hay otros artículos que se dedican a la formación de los catequistas y a la promoción de la vida religiosa. Se habla de las iglesias particulares, que son las iglesias jóvenes, las iglesias nuevas. Y después se refiere a los misioneros, a su vocación y a su formación, su vida espiritual y los institutos misioneros tan necesarios. Por lo que dije antes, que el misionero no va solo, va enviado. Y esos institutos son los que se encargan de hacer esto. Y la organización de las misiones, que son los obispos y el Papa que deciden el lugar de misionar y hacen el envío a través del dicasterio. Antes en aquel momento se llamaba Propaganda Fidei, luego se llamó Congregación para la Evangelización de los Pueblos y ahora se llama Dicasterio para la Evangelización. Esto lo puso el Papa Francisco. El capítulo 6 habla de la cooperación, que es el deber misionero, abarca desde el Papa, los obispos, los sacerdotes, las congregaciones, los laicos, mensaje que de una u otra forma ha sido expuesto a lo largo de este documento. En definitiva, la labor misionera, gracias a la visión del Papa Juan Pablo II, no se reduce a irse a un país lejano a evangelizar. Somos enviados a nuestras familias, a nuestros amigos en el trabajo, a cooperar con tu sangre, que es el sudor de tu trabajo, a dar limosna, a dar la vida por llevar la buena noticia con celo misionero. Porque aquí y hasta ahora, tanto en España y en México y donde estemos, se ha cumplido eso de que cuando vuelva el Hijo del Hombre, quedará la fe en la faz de la tierra. No vaya a ser que alguien nos pregunte, ¿y tú qué hiciste? Pues parafraseando a nuestro anterior Papa Francisco, tan poco comprendido y tan criticado si no se le ve a la luz del concilio, esta frase que ha escandalizado a muchos, dijo: la evangelización es un servicio y el que no tenga el corazón del evangelio, de siervos inútiles hemos sido, hicimos lo que se nos mandó, no es un misionero, es un pobre hombre. Con esto termino y paz y bien a todos. Muchas gracias.